Muchos piensan que hablar con un psicólogo es señal de locura. Hoy vamos a desmentir eso, porque buscar ayuda no es debilidad, es claridad. Hoy hablamos de salud mental como un acto de responsabilidad contigo mismo, como una forma de reencontrarte cuando te has perdido. Y hablaremos también de esos ciclos que no cerramos, de esos adioses que se quedan sin punto final y que con el tiempo se convierten en un ruido interno. Aquí no hay poses, aquí hay cierta humanidad. Bienvenidos a esta conversación real con el psicólogo Carlos Moisés Mogollón. Qué gusto saludarle. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y también por la temática que plantea. Es una temática que es compartida por todos los seres humanos. El inconveniente es que no todos nos hacemos realmente conscientes de las necesidades que tenemos y la búsqueda de salud mental es en inicio eso, decidir trabajar por ese estado de bienestar interior que necesitamos para poder fortalecernos, pero principalmente para poder funcionar en todos los ambientes de nuestras vidas. ¿Por qué cree que suele ser tan difícil hablar de salud mental o incluso hasta con un poco de miedo o vergüenza? ¿Por qué creerá? Suele pasar ese pensamiento. Bueno, en inicio es porque nosotros proyectamos una personalidad ante los demás que queremos mantener, ese yo ideal que queremos que sea casi que nuestra manera de presentarnos ante otros se vería debilitado si empiezo a buscar atención psicológica o atención clínica. El otro tema también tiene que ver con cierta censura que existe en la sociedad, ¿verdad? Que uno acepte que necesita resolver problemas en un lugar especializado lo hace sentir debilitado en esa reacción y la respuesta a sus propias dificultades. Pero también existe una motivación de tipo inconsciente, una sensación de no querer cambiar. La mente, aunque reconoce algunas dificultades, prefiere evitar el dolor del trabajo para elaborar la solución y muchas veces bloquea. Y a eso en procesos psicológicos le llamamos resistencia. Nos resistimos a cambiar, nos resistimos a comprender porque preferimos repetir inclusive los mismos errores que hemos repetido por toda la vida. Y de estos errores, ¿cuál sería el más común que llegamos a cometer, que se repite más? Bueno, yo creo que hablando aún en un estado de salud hay 3 errores psicológicos que debemos de tratar la manera de corregir. Uno es la preocupación por el que dirán, por el que piensa la gente de nosotros. Y eso funciona mucho a nivel de que hemos sido creados para pensar en qué es la opinión que los demás emiten sobre nosotros, ¿verdad? Desde muy pequeños se nos ha dicho, mire, peínese bien porque qué va a decir la gente, o cámbiese porque qué va a decir la gente. E inconscientemente vamos tomando la noción de que es muy importante lo que diga la gente para nosotros. Vivimos en una comunidad y en una sociedad y claro que es interesante, pero primero hay que establecer un autoconcepto personal, saber quién soy y de ahí en adelante lo que los demás dicen solo es la percepción que ellos tienen de mí, pero no es la realidad. En este punto creo que es el que más invade nuestro alto ego, por así decirlo, en donde uno llega a decir, yo no necesito eso, yo no necesito hablar con alguien, y se pone como una barrera uno mismo de no querer expresar lo que siente o muchas veces de no platicarlo. Yo creo que ha visto muchísimos casos y también esa vocación que lo distingue por tener la atención a las personas. Nos podemos dar cuenta tal vez que el momento en el que las personas logran manifestar ciertas conductas que se van apropiando suelen ser muy... Podría decir el ejemplo de la bola de nieve, que puede ser cuando se llega a la raíz del problema algo muy pequeño, pero con los años, con el tiempo, se vuelve algo hasta difícil de tratar. ¿Cómo podríamos decir que es bueno tener y bajar ese ego de decir, no es que no lo necesite, es que es algo tan natural? Sí, es que en realidad yo creo que este tipo de pensamientos derivan de algunas acciones que ha podido experimentar el ser humano. Muchas veces entendemos que a nivel social, si contamos cosas muy, muy importantes, pues de repente sí nos sentimos bien y tranquilos, pero luego empieza el pensamiento de, ¿y esa persona a la que se lo conté lo va a contar? ¿Y a quiénes se lo va a contar? Y si lo va a terminar sabiendo la persona de la que yo estaba hablando. En realidad yo creo que
tratamiento psicoterapéutico se basa primero en un juramento de secretividad. Y eso se lo hacemos saber a las personas cuando empezamos un proceso. Todo lo que se dice en el espacio clínico ahí se queda. Inclusive aunque tuviéramos que rendir algún tipo de informe porque fuera una institución quien requiriera, podemos explicar exactamente qué fue lo que trabajamos, las técnicas que utilizamos y los mecanismos que empleamos para poder encontrar una mejoría, pero jamás podemos decir lo que el paciente nos dijo a nosotros. Entonces, en inicio yo creo que podría empezar a cambiar si comprendiéramos que ese es un espacio muy libre, donde pueden hablar de cualquier tema y no hay un tema que se censure. Lo segundo es que en psicología no existe ese concepto de bien y mal, sino entendemos que todo lo que un ser humano hace es el resultado de lo que ha vivido, de lo que lo motiva, de sus dificultades, sus dolores primarios, desde lo que ha experimentado de traumas y la relación que ha tenido con los demás. Entonces podemos decir que al final nos terminamos convirtiendo en una construcción de las cosas que hemos vivido. Y entonces no puedo ser responsable de todo lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy, pero hoy me puedo empezar a ser responsable de cómo interpretar lo que me ha sucedido y cómo utilizarlo para proyectar mi futuro ya en decisión plena de lo que quiero alcanzar, y a eso le llamamos sentido de vida. Entonces hay dos elementos que podrían mover el tabú de que un tratamiento psicológico es como una debilidad, porque primero nos ayuda a comprender, a aceptar, modificar la percepción que tenemos y sobre todo perdonar el pasado. Nos hace vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, que es interesantísimo. Entender cómo nosotros y todos los que nos están escuchando ahora no tienen ningún problema que sea de este momento, sino que es generacional. Sino todos los problemas vienen desde las creencias que fueron instauradas en su mente, desde las experiencias infantiles, desde las situaciones culturales que vamos adquiriendo y también forman parte de nuestras creencias nucleares y periféricas, del tipo de pensamiento que aprendimos a tener, de lo que aprendimos por aprendizaje observacional, y somos el resultado de todo eso. Y entonces por eso hay una frase psicológica que dice que el hombre es lo que hace de lo que han hecho con él, porque hasta hoy somos una construcción. De aquí en adelante podemos decidir darle otro sentido a nuestra vida y buscar eso que para algunos puede ser una utopía, que significa la salud mental, que lo que es un estado de bienestar, donde si tengo alguna dificultad voy y la soluciono, donde acepto que la vida no es como yo quiero, sino la vida es como es y yo soy el que me adapto a ese modelo de vida, y también donde comprendo que a esta vida no venimos a llenarnos de cosas materiales, tampoco venimos a adquirir algún otro tipo de bien, fama o fortuna, sino venimos a vivir. Y vivir significa darnos cuenta de quiénes somos, de qué tenemos alrededor y de qué tanto podríamos disfrutar de las cosas más simples. En este tema podríamos profundizar un poquito para deshojar ahí algunos pétalos de esta flor tan maravillosa de la vida, pero que contribuye a una rama de un vástago, de una flor o de un árbol que viene, como lo decíamos, generacional. ¿Qué ejemplo podríamos ver, tal vez, para simplificar un poquito todo el contexto que me ha dado, que me llama mucho la atención? De pronto, donde uno llega con el psicólogo a platicar, pero resulta que los asuntos no son de uno en este presente, sino por consecuencias de un hábito, por así decirlo, ¿verdad? Del pasado. Y cómo poder llegar a identificar y afrontar ciertas cosas que hoy tenemos, pero que son heredadas por papás, abuelos o bisabuelos, por así decirlo. ¿Cómo podríamos ir resumiendo y llamando la atención a nuestros amigos, los que nos están escuchando a través de la radio o viendo en pantallas, este tipo de accionar? Es que al entender que existe una relación entre pensamiento, emoción y conducta, y que mis pensamientos están muchas veces programados por los pensamientos de quienes me educaron, pues lógicamente yo repito algunas cosas en automático, y a eso le llamamos preconsciente. O sea, sin nosotros ponernos
detenernos a tomar las decisiones, empezamos a repetir lo que se nos dijo que era bueno, ¿verdad? Empezamos a juzgar, inclusive nos juzgamos a nosotros mismos como fuimos juzgados en la infancia. Y aunque las personas que nos juzgaron... ¿Qué ejemplo podría ser? Por ejemplo, es algo muy interesante ver que un paciente que tiene depresión, que es uno de los trastornos más limitantes y discapacitantes a nivel laboral, pero sobre todo los que más se sufren a nivel personal, un paciente, cuando uno empieza a trabajar con un paciente con depresión, regularmente tiene toda esa sintomatología que pareciera como que está enojado consigo mismo, tiene tristeza profunda casi todos los días, ya no disfruta lo que antes disfrutaba, no come porque no tiene el deseo de comer y duerme muy poco, tiene insomnio por la noche y en el día pasa con mucho sueño, sin ningún deseo de hacer alguna actividad, y cuando la depresión se va haciendo más profunda, puede inclusive hasta no quererse levantar o bañar. Y nosotros encontramos un paciente así y empezamos a darnos cuenta qué es lo que le pasó. Y empezamos a platicar con él y nos damos cuenta que hay un síntoma. Se siente desesperanzado. Pareciera como que para donde mire no hay nada bueno, pero empezamos en ese discurso, en ese diálogo, escuchamos lo que él mismo juzga de él y empieza a darse cuenta: es que no sirvo para nada, es que no he hecho bien mi vida, es que mis papás sienten vergüenza de mí, me dijeron que iba a tener éxito y mire cuántos años tengo y no he logrado las cosas, hice un negocio y se cayó, mis relaciones sentimentales no han funcionado. Y nos damos cuenta que él se está juzgando como que alguien lo estuviera juzgando desde afuera, y él está juzgándose porque fue juzgado desde la infancia temprana. Lo arrastra. No hubo una estructuración emocional fuerte que debería ser el cimiento de todos nosotros, ¿verdad? Hay frases de psicología, yo voy a tocar algunas acá porque me gustan mucho, pero hay una que dice que si un niño es tratado como un conquistador por su madre, toda la vida permanecerá con la sensación de que es un conquistador. Y eso ilustra mucho que cómo es importante el trato que le damos a los niños desde la infancia muy temprana, porque aunque no lo comprendan en la parte cognitiva racional, lo van a ir guardando en su parte subconsciente a través de un mecanismo que se llama represión. O sea, lo guardan, lo esconden, lo que no nos gusta lo tenemos escondido en una fase de nuestra mente que es el inconsciente, pero que ocupa casi el 75% de nuestras motivaciones. Entonces empezamos a trabajar ese cambio de pensamientos con el paciente que tiene esos síntomas depresivos y empezamos a cambiar esa rumiación mental negativa, y ahí existe algo que se llama la tríada de Beck, que es una visión negativa de él mismo, una visión negativa de su presente y una visión negativa de su futuro, y empezamos a reprogramar esa información. Y ahora vemos que no es tan así, que lo que tenía era una mala percepción sobre él mismo, y empezamos a un proceso de crecimiento personal donde se conozca, se acepte incondicionalmente como es, se valore, se empiece a respetar, aprenda algunas técnicas de autocuidado, él mismo va a empezar a sentir una sensación amorosa que es la autoestima, posteriormente el amor propio, y de ahí el éxito y la felicidad. Entonces sí estamos programados por el pasado y parece como que los trastornos del estado de ánimo relacionados con depresión tuvieran mucha carga de pasado, y en el centro hay un sentimiento, y ese sentimiento puede ser culpa o puede ser vergüenza. Trabajando, por ejemplo, pudimos haber hecho cosas en el pasado de los que no estamos contentos, pero si nosotros trabajamos entendiendo que en aquel momento no éramos los que somos ahora, porque hemos evolucionado psicológica, física, emocionalmente, inclusive hasta cognitivamente, entonces comprendemos que pues es parte del crecimiento equivocarnos. Claro. Que los demás no hayan aceptado es que nos equivoquemos con tanta tranquilidad. Y ahí viene un elemento muy importante: cuando existe una exigencia extra, un perfeccionismo para el niño, para el adolescente, es muy probable que de adulto no se sienta totalmente satisfecho, porque aunque tenga muchas cosas positivas, va a querer siempre ser perfecto, y pues la perfección es no voy a usar el término es muy difícil, sino es básicamente imposible alcanzarla. Sin embargo, lo que deberíamos de buscar es cada día hacer las cosas mejor. Aproximado a la perfección. Sí, para mí el término que mejor se aplicaría sería buscar la excelencia en lo que hacemos, que eso es hacerlo lo mejor que podamos, pero no buscar la perfección, porque entonces sí va a existir un porcentaje de frustración. Hablamos de esa etapa de depresión donde se alejan, donde no hay ánimo, donde no
existe esa capacidad de querer hacer las cosas. Y también está lo contrario, que después del corte platicaremos, donde aquellas personas no pueden dejar huecos vacíos en su diario vivir porque crea cierto ruido que es interesante también verlo, porque muchas veces nos asediamos con trabajo, y cuando no hay buscamos otra cosa con tal de complementar. Creo que será la parte contraria, ¿verdad? Sí. Con esto regresamos al corte comercial y volvemos enseguida para seguir platicando con el psicólogo Carlos Moisés Mogollón acá en este podcast. Ya volvemos.